Presten mucha atención, adultos mayores. Traemos una advertencia importante que ha sido emitida por la Administración del Seguro Social. Y es crucial que la tomen en serio. La Administración del Seguro Social ha emitido esta advertencia dirigida únicamente a los jubilados del Seguro Social. Exactamente, se trata de una nueva oleada de estafas que roban beneficios a miles de beneficiarios cada año. Esta advertencia podría implicar cambios en los beneficios, tal vez nuevos requisitos con las tarjetas del Seguro Social o cualquier otro tema que pueda afectar tu seguridad financiera y tu bienestar. Es momento de mantenerse alerta y estar atento a cualquier tipo de comunicación oficial del Seguro Social. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, porque nosotros vamos a encargarnos de traerles las últimas noticias directamente desde la Administración del Seguro Social. La Administración del Seguro Social ha emitido una nueva advertencia para los estadounidenses sobre las estafas que actualmente están rondando en los Estados Unidos y que están robando beneficios a miles de jubilados cada año. Como parte de su Día Anual contra la Estafa, celebrado el 7 de marzo, la Administración del Seguro Social advirtió que los delincuentes están utilizando nuevas tácticas sofisticadas para lograr que los beneficiarios revelen información personal que puede poner sus beneficios gubernamentales en riesgo de ser robados. Según la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, hubo un aumento del 61,7% en las estafas denunciadas entre el tercer trimestre del año financiero 2022 y hasta el mismo periodo del 2023 y continuamos para el 2024. En el primero se denunciaron un poco más de 13,000 estafas, las cuales aumentaron hasta 21,000 estafas en el último. La administración explicó en un comunicado emitido este pasado día jueves que los estafadores emplean una variedad de tácticas conocidas como las 5P: fingimiento, premio o problema, presión y pago. Las estafas comunes involucradas a un estafador que afirma que el número de seguro social o los beneficios de una persona están suspendidos y que necesita su información personal para reactivarlos o volver a emitirlos. Que le dicen que debe pagar para acceder a sus beneficios, o que una persona le debe dinero a la Administración del Seguro Social y que debe pagar inmediatamente. Otras tácticas muy comunes incluyen citar números de placa, usar membretes fraudulentos del Seguro Social y crear páginas impostoras en las redes sociales para dirigirse a personas para obtener pagos o información personal. Pues bueno, recientemente un portal muy conocido como es Newsweek se ha puesto en contacto con la Administración del Seguro Social para ver si tiene algún comentario adicional por correo electrónico fuera del horario laboral normal. Y ellos explicaron lo siguiente: que nunca harían nada de esto, informarle que su número de seguro social está suspendido, contactarlo para exigir un pago inmediato, amenazarlo con arrestarlo, solicitar su número de tarjeta de crédito o débito por teléfono, solicitar tarjetas de regalo o efectivo, prometer la aprobación o un aumento de un beneficio del Seguro Social a cambio de información o de dinero. Y es que en los últimos años también han surgido estafas relacionadas con temas muy relacionados con el COVID. Según la Administración del Seguro Social, estos implican que el impostor menciona cosas como controles de estímulo por el COVID o pagos de impacto económico. Las estafas lastimosamente han tenido éxito entre todos los grupos de edad, pero aquellos dirigidos a generaciones mayores son las más lucrativas para los delincuentes que las realizan. Según un informe trimestral por parte de estafas de la Oficina del Inspector General, las personas entre 70 y 84 años han perdido la mayor cantidad promedio de dinero en el tercer trimestre del año 2023.
Hablamos de hasta $14,459 por persona. Esto en comparación con los menores de 29 años, que la cantidad promedio rondaba más o menos los $3,809. Y es que en el mismo periodo los menores de 50 años tenían más probabilidades de caer en estafas. En aquel momento hasta 800 personas fueron víctimas de este tipo de tácticas de estafa, en comparación con 741 personas mayores de 50 años. Y es que como servidores públicos deben utilizar todas las herramientas a la disposición para crear conciencia y proteger al pueblo estadounidense contra las estafas de los impostores del seguro social. Los estafadores utilizan el miedo y el engaño para asustar a las personas y quitarles sus beneficios críticos. Por ello, instan a todos a proteger su información personal. Deben permanecer alerta, no dar dinero y reportar cualquier intento de estafa directamente con la Administración del Seguro Social. Pues en este 5º Día Nacional contra las Estafas, el Seguro Social afirma que están comprometidos como lo estuvieron en el 2020. Los estafadores no se han detenido y pues ellos no deben cesar en el compromiso de aumentar la conciencia pública sobre las estafas generalizadas. La Administración del Seguro Social afirma que están agradecidos por las muchas asociaciones que han formado durante los últimos 5 años en apoyo a esta iniciativa y los esfuerzos de colaboración que han surgido. Pues eso no es el único problema que hemos estado viendo actualmente con el tema de las estafas, cualquier preocupación que esté cayendo en las mentalidades de los adultos mayores. Y es que recientes encuestas han demostrado que la mayoría de los estadounidenses se están preocupando por su jubilación y afirman que el Congreso debería actuar sobre la financiación de la seguridad social. Sin duda alguna, una proporción cada vez mayor de estadounidenses están preocupados por la jubilación. Más de 3/4 partes afirman que hay una crisis de jubilación. Y esto frente al año 2020, que era tan solo un 67% en comparación. Más de la mitad de los encuestados afirmaron que estaban muy preocupados por la seguridad financiera luego de jubilarse. Y el 73% afirmó que la inflación los ha preocupado más. Mientras muchos estadounidenses están muy ansiosos por su capacidad para permitirse una jubilación cómoda, muchos afirmaron que el Congreso debería actuar ya mismo para apuntalar los fondos del Seguro Social. Afirmaron que debería ser una prioridad para el próximo presidente y para el Congreso. Se prevé que las reservas de efectivo del Seguro Social se estén adoptando la próxima década y los beneficios podrían llegar a reducirse en más del 20%, a menos que el Congreso tome una decisión y promulguen una solución legislativa. Las pensiones podrían ayudar a impulsar también la autosuficiencia, pero la realidad es que muy pocos la tienen. Más de 3/4 partes, o sea un 77% de los trabajadores en estas encuestas, afirmaron que creían que la desaparición de las pensiones hace que sea más difícil para los trabajadores alcanzar el sueño americano. Y el 83% afirmó que pensaban que todos los trabajadores deberían tener pensiones para poder ser independientes en la jubilación. Si bien los planes de jubilación de beneficios definidos, como las pensiones financiadas por los empleadores y que brindan a los empleados jubilados un ingreso mensual, alguna vez estuvieron muy extendidos, han sido superados en gran medida por los planes de contribuciones definidas como las cuentas 401(k) o como el tipo más común de empleador, el plan de jubilación patrocinado en industrias privadas. Sin embargo, se estima que 56 millones de trabajadores no tienen ningún tipo de plan de jubilación que sea patrocinado por un empleador. Este mismo informe encontró que quienes carecían de acceso a planes de ahorro para la jubilación tendían a no ahorrar tanto. Se señaló que un déficit en los ahorros para la jubilación también podría afectar a los contribuyentes al generar potencialmente $1,3 billones en costos adicionales de asistencia pública federal y estatal durante los próximos 20 años.